sido bastante resumido en su hoja de presentación, pero yo quiero decir, porque al igual que el anterior expositor, él es un forjador de las nuevas generaciones de físico-médico, es uno de los pioneros, y recuerdo que justamente por merecimiento la Sociedad de Físicos-Médicos le hicieron un reconocimiento tanto a él como al doctor Modesto Montoya, justamente por su gran aporte. Dejo en el uso de la palabra al magíster en ciencias César Picón Chávez, quien expondrá la historia de la física médica en el Perú. Primero, muchísimas gracias por tan elogiosa presentación. No sé si me merezco. Vamos a hablar un poquito ahora de los albores de la física médica en el Perú. Y esto está un poco relacionado, mucho relacionado con mi propia vida. Resulta que esto tiene un comienzo que es un poco que nadie se esperaba, ni yo mismo. Antes, por los años, en el siguiente, antes vamos a ponernos en perspectiva para ver dónde estamos. ¿De dónde viene la física médica? Para algunos que tal vez no están suficientemente claros. La física médica es una de las patas de la mesa de tres patas de la medicina. La medicina se soporta en la biología, en la física y en la química. Siguiente. Entonces la física médica es una rama de la física que emplea todas las herramientas necesarias para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades. Siguiente. Y la historia general de la física médica pues, es muy antigua. Estamos hablando de Leonardo da Vinci. Estamos hablando de siglos atrás. Para justamente relacionar qué tiene que ver la física con la medicina. Miren, se dice que Leonardo da Vinci fue el primer físico. Estudió locomoción, la estructura de los huesos, los movimientos de los huesos. Otros físicos han estudiado el microscopio, han hecho medidas eléctricas, ahora hay encefalografía, electroencefalografía, Röntgen y Becquerel son probablemente nombres muy conocidos con ustedes. Todos han contribuido a la física y a la física médica y a la medicina. Siguiente. Y claro, luego ya en los siglos anteriores o posteriores aparece Röntgen, que inventa la rayos X, físico, estamos hablando del siglo antepasado, y Becquerel, que estudia la radioactividad, que ahora se aplica. El doctor Cano nos habla todo el tiempo de radioactividad. Siguiente. Entonces, la radioterapia es una rama de la medicina que trata especialmente casos de cáncer. Y para 1900, para la década del siglo XIX, había radioterapia, pero imagínense, no sé si logran alcanzar a ver, habían tubos desnudos, tubos de rayos X desnudos que trataban directamente a pacientes con cáncer. O sea, no tenía ninguna noción de protección. Siguiente. Luego aparece entonces la historia moderna de la física. Ya se utiliza radionúcleos, como los que nos ha hablado el doctor Cano, pero yo adiciono otros, como radio 226, el cobalto 60, que probablemente lo han escuchado, cesio 137 y otros. Posteriormente aparecen otros equipamientos que se utilizaron al inicio, como los aceleradores Van de Graaff, los betatrones, y ahora quedan los aceleradores lineales, que eso han sobrevivido al tiempo, y los ciclotrones. Siguiente. Entonces, la radioterapia de 1900 era así, unos equipos, a la izquierda es un equipo de cobalto, uno de los primeros equipos de cobalto, y a la derecha es un equipo de rayos X que está tratando una mama. En la figura inferior se puede decir que prácticamente una radioterapia era dispararle lo que sea al paciente. Siguiente. Ya por los años
50, que también nos ha hablado y nos ha presentado una foto parecida el doctor Cano, aparece lo que se llama bomba de cobalto. Yo no sé por qué se llamaba bomba, ¿no? Probablemente por los efectos que producía. Siguiente. Entonces ahora viene la motivación médica que tiene que ver con el uso de radiaciones. Se había probado, como dice el doctor Cano, que las radiaciones mataban. Pero entonces la idea es, si matan, esta vez lo vamos a utilizar, pero que maten solamente algunas células malignas. Y esa es la idea. Cuando vienen células malignas, caso de cáncer. Y acá tenemos un estudio que se hizo del riesgo de obtener cáncer en función de la edad en el Perú. Y si se dan cuenta, la curva, tanto en mujeres o varones, crece a medida que aumenta la edad. Supuestamente, en este caso, si uno tiene 85 años, su chance de obtener un cáncer es 30%. Siguiente. Y hay muchos casos de cáncer. Voy a presentar algunos. Acá tenemos un mediastino en el cerebro. No hay que ser radiólogo para saber que hay un cáncer ahí. Siguiente. Ahí tenemos un caso extremo de cáncer. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el tratamiento? El tratamiento se hace utilizando 3 herramientas fundamentales: cirugía, quimioterapia o radioterapia. Nosotros vamos a hablar de radioterapia. Siguiente. Entonces, la radioterapia puede ser externa, que se llama teleterapia, interna o braquiterapia, que nos habló Giselle, u otros tipos. Siguiente. En teleterapia se utilizan equipos de cobalto, que se llaman bomba de cobalto, aceleradores lineales y aceleradores ahora de iones pesados, que es lo último. Siguiente. Un acelerador lineal, ya han visto, me imagino, varias de estas. Siguiente. Varios tipos de aceleradores lineales. Y al final es el CyberKnife, que es un robot. Este tiene un acelerador lineal o un equipo de cobalto, solamente tiene un giro, o sea, tiene solamente un grado de libertad, solo puede girar. Mientras que un CyberKnife puede girar el cabezal y puede girar la mesa. Entonces uno tiene como 6 grados de libertad. Entonces uno puede hacer cualquier tratamiento en cualquier parte del cuerpo humano. Siguiente. Y los iones pesados son equipos enormes que hay solamente en algunos lugares del mundo. Es muy difícil que el Perú vaya a tener, me imagino, en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Son muy caros. Siguiente. Pero tienen enormes ventajas. Este es el CyberKnife, que es el que decía que es un robot. Siguiente. Braquiterapia. Nos habló Giselle, entonces vamos a pasar básicamente muy rápido por braquiterapia. Seguimos. Siguiente. Tasa de dosis, todo es lo braquiterapia. Seguimos. Para decir solamente que hay 2 tipos de braquiterapia, de baja tasa y de alta tasa. Ya en una presentación anterior se habló de braquiterapia de alta tasa. Giselle aquí trabaja con iridio 192. Hay la radioterapia, braquiterapia manual, que se utilizaba hace mucho tiempo. Los médicos con la mano tenían que poner el material radioactivo. Siguiente. Y ahora, para la medicina, pues han aparecido herramientas muy poderosas, como nos habló el doctor Cano. Yo voy a hacer un recuento de ellos. Ahora tenemos los equipos rayos X, convencional, digital, el tomógrafo, ecografías, endoscopía, que es una herramienta muy buena. Y en el caso nuclear, pues la resonancia magnética nuclear, los SPECT y los PET. Siguiente. Entonces ahora tenemos imágenes que nos ayudan mucho a ubicar, por ejemplo, un tumor. Acá tenemos los 3 casos. El de la izquierda es una resonancia con un tumor cerebral. Al centro es una tomografía convencional. Y a la derecha es el PET. Los 3 del mismo paciente. Imagínense la información que nos da. Incluso la última nos da información funcional. Las otras nos dan información morfológica. ¿Siguiente? Entonces, en la era moderna, ahora se puede pasar a tratar con pacientes en 3 dimensiones. Vamos a ver que eso tiene historia.
hay herramientas de diagnóstico convencionales, las imágenes, hay la dosimetría física. Antes no se trataba con dosimetría física, era dosimetría biológica, como vamos a ver, y sistema de planeamiento adecuados. Siguiente. La física médica en el Perú, ¿de dónde viene? Ahora comenzamos, ¿qué pasa en el Perú? Siguiente. Hasta 1963 había un doctor, Magluf, que le gustaba las matemáticas y la física, y él va al hospital de neoplásicas esa vez y comienza a trabajar haciendo cálculos en braquiterapia especialmente. Hace muchas innovaciones y todos los médicos y el personal lo tildaron de loco y tuvo que irse. Siguiente. Por el año 63 regresa de su entrenamiento al Perú un doctor que hasta ahora trabaja. Es el doctor Mayer Saharia, que era ganó el concurso de la jefatura del Departamento de Radioterapia del INEN. Y él trabajaba en Canadá y iba a venir al Perú y él sabía cuál era la situación en el Perú. Entonces convenció a las autoridades de traer a un físico y trajo con él como acompañante al doctor Bato, que él convence a las autoridades del INEN a hacer lo que es dosimetría y en consecuencia se necesita equipamiento. Convence que se compren algunas cosas. Siguiente. Entonces, en 1970, el INEN compra el primer acelerador lineal, que fue el primero en Sudamérica, uno de 4 megaelectronvoltios. Se hacía planeamiento en una dimensión, significa de que el paciente tenía una sola dimensión. ¿Qué significa eso? Solo profundidad. Había que ver el tumor a qué profundidad está. A 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, había que irradiar toda esa área. La dosimetría era biológica. ¿Qué significa dosimetría biológica? Significa que si este paciente le dimos esa dosis y se murió, al siguiente hay que darle menos. Siguiente. En 1978 aparece en el INEN el primer físico graduado, físico médico graduado. ¿Quién? Yo. En ese momento teníamos, ya dijimos, el doctor Magluf, había una historia ahí de que él era el loquito y en consecuencia, como dije, tuvo que irse. El 78 aparece el otro loquito. Había que hacer una tarea enorme porque era un físico en medio de una comunidad de médicos y enfermeras. No era fácil, porque todos me miraban a mí y ¿qué quiere este? ¿Qué cosa es físico? ¿Y qué cosa es física? Educación física. Bueno, fue una tarea dura, pero reconfortante. Una de las primeras cosas que se tuvo que hacer y por la cual merecimos algo de respeto fue sacar de circulación uno de los equipos de cobalto que estaba disparando en la mitad del campo. O sea, la pastilla no se posicionaba bien. Y esa tuvimos que eliminarla, le dimos de baja, contra viento y marea. Se probó de que eso estaba mal hecho. No estaba mal hecho, estaba mal mantenido. Y no había manera de poner la pastilla en su lugar. En consecuencia, se tuvo que eliminar esa cosa. Se hace tratamientos con planeamiento manual. Es decir, a mano no tenía que hacer una distribución de dosis que le llegaría al paciente utilizando algunos mapas que nos mandaban las compañías que vendían equipos de radiación. En ese tiempo, a partir de este tiempo, entonces se entrenan, era solo el año 78, pero estamos hablando ya del 78, el 80, el 82, el 84 y demás. Y entonces yo solo no puedo hacer las cosas y comienzo a interesar a algunos físicos para que me ayuden en la tarea. El primero que me acuerdo ahora es Dante Góngora, que viene de Arequipa, y él hace el primer cálculo
utilizando una computadora que en esa época era una de las primeras computadoras de escritorio que aparecieron. Entonces era muy simple, muy elemental, pero ahí ya se hizo programación y se hizo los primeros cálculos. Después aparecen otros, ahí los tengo, y se me olvida muchísimos porque conmigo han trabajado pues muchos chicos que algunos, la mayor parte de ellos no están acá trabajando en el Perú. Siguiente. Bueno, pero entonces cuando dimos de baja al primer equipo de cobalto, y como los físicos pues, tenemos la inquietud de solucionar las cosas, convertimos este equipo de cobalto de pacientes y lo convertimos en un irradiador. Y lo llevamos a la Universidad de Arequipa, que me imagino que todavía sigue funcionando. Entonces, ya no era un equipo para tratamiento, era un equipo para la Facultad de Física para hacer experimentos de física. Siguiente. La maestría en física médica. Pasaron los años y ya estamos por los años 80, 90. Entonces aparecieron otras instituciones que ya hacían radioterapia en el Perú. Y yo tenía que trabajar en todas. No había otra solución. Entonces, a los que los entrenaba, a mis asistentes, también con ellos íbamos a trabajar a otras instituciones. Pero ya era mucho. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos ahora una maestría acá? O una segunda especialización. No fue fácil la tarea. Tratamos de hacer esto con la Universidad Cayetano y finalmente se hizo con la UNI a partir del año 92 que hicimos los primeros contactos. Pero no surtió efecto en Cayetano Heredia y tuvo que hacerse con la UNI en un convenio con el Instituto Peruano de Energía Nuclear y la Universidad de Ingeniería. Siguiente. Se crea la maestría en el año 96. Siguiente. ¿Cómo se puede redondear su posición? Sí. Un par de minutos, por favor. Ok, perfecto. Ya. Siguiente. Bueno, tenemos la ayuda de Francia, en un programa que se llama Prefalc. Siguiente. Eso es todo la maestría, pasamos. El número de equipos rayos X comienza por los años 23. Es el número de equipos rayos X de terapia, que por los años 20 aparece el primero y el último se compra por el año 1955. Ahora creo que hay 2 o 3 que todavía están funcionando. Siguiente. En cuanto a unidades de radioterapia, en el año 58 comienzan los equipos de cobalto y se dan cuenta en raya negra que va disminuyendo para el 2015, mientras que en rojo están los aceleradores lineales que van creciendo. Siguiente. Las técnicas implantadas. Siguiente, vamos rápido ahora. Planificación en 2D, se compra equipos. Planificación en 3D. Ese es uno de los hitos que se hicieron ya por los años 2000. Siguiente, ese análisis cualitativo. Siguiente. El anterior, por favor. Entonces pasa de una planificación y tratamiento en una dimensión, después en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, IMRT y ahora BIMAT. Siguiente. Pasamos. Radiocirugía, lo pasamos todo. Hemos hecho radiocirugía. Metástasis, siguiente. Entonces los físicos médicos pues, no estamos solos en el mundo. Y hemos participado en una cantidad de programas enormes, como se fundó la Sociedad Peruana de Física Médica, el 2000. Siguiente. En agosto de 2004, tengo el privilegio de haber sido elegido presidente de la Sociedad Latinoamericana de Física Médica en Río de Janeiro. Actualmente, después me siguieron Sandra Guzmán, que va a hablar luego, y luego es elegida vicepresidente en el año 2010. Siguiente. Y naturalmente que vimos a congresos y demás cosas.
Lo vamos a cortar por ahí. Dejamos ahí, porque yo tengo mucho que hablar acá, ¿no? Muchas gracias, magíster de ciencia. César Chicón, por favor, hacemos entrega del certificado, agradeciendo su excelente presentación.